Muy buenas tardes, bienvenidos. Quiero agradecer a la Fundación Helios por esta oportunidad y esta mesa que vamos a tener la oportunidad de compartir, donde vamos a abordar un tema intrincado, polémico y espinoso como es Argentina-Perú. Es una humorada nomás. Vamos a hablar de algo que es mucho más importante, sin duda, y que merece toda nuestra atención, que es la comunicación en salud en general y sobre VIH-Sida en particular. Y para eso vamos a abordarlo desde distintos aspectos. Tenemos estupendos y prestigiosos expositores. Vamos a abordarlo desde los medios tradicionales, desde los medios digitales y ver si hay alguna perspectiva que va más allá de las dos que acabamos de mencionar. Y vamos a tener la oportunidad de tener una conclusión final y un mensaje, un corolario del doctor Stambulian. Permítanme presentar a nuestros expositores. Repetimos, la mesa es la comunicación en salud y HIV-Sida, integra por medios tradicionales y digitales. Nos acompaña hoy la licenciada Valeria Román. El capítulo Innovación estará a cargo del señor Ignacio San Román. El capítulo Redes Sociales estará a cargo de la licenciada Ana Paula Cordero. Y el impacto de las imágenes estará a cargo del señor Francisco Garabelo. Así que vamos a iniciar, vamos a ir respetando los tiempos que están acotados como para terminar a horario y entregar el salón CB tal cual estaba previsto. Empezamos escuchando a la licenciada Valeria Román. Valeria. Bueno, muchas gracias a la Fundación Helios por esta invitación, por este importante simposio internacional. Muchas gracias, Guillermo, por esta linda presentación. Bueno, creo que... A ver, levanten las manos, ¿cuántos de ustedes son médicos? Ah, la gran mayoría. Bueno. ¿Cuántos de ustedes son periodistas? Oh, bueno. Vos también. Bueno, pero yo para allá. Bueno, ya sabemos bastante de quiénes somos. Así que bueno, y les voy a tirar con otra pregunta. ¿Se ha hecho un pronóstico en base a estadísticas, en base a medidas de salud pública que están vigentes o que están recomendadas por los organismos internacionales? Y el pronóstico es que en el año 2030, la epidemia del SIDA podría ser controlada. ¿Cuántos de ustedes estiman que ese pronóstico va a ser efectivo, que se va a lograr? ¡Wow! Son muy pesimistas. ¿Son realistas? Bueno, ¿cuántos de ustedes piensan que el periodismo puede contribuir a que ese pronóstico sea realidad? Ah, miren, muy bueno. Bueno, por eso estamos acá, creo, por eso nos han invitado a pensar que desde el periodismo y desde los medios de comunicación, ya sean los tradicionales, los impresos o los digitales, podemos hacer mucho para ayudar a que realmente la epidemia del SIDA se detenga en el año 2030. Pero para que eso ocurra necesitamos el compromiso no solo de los médicos, de los investigadores, de toda la comunidad científica y médica, sino también de toda la comunidad del periodismo, ¿no? Y para eso, digamos, antes de venir acá estuve pensando, bueno, ¿cuáles serían los mayores desafíos que desde el periodismo enfrentamos para colaborar, para contribuir a que esto sea posible? Creo que agrupé los desafíos en dos grandes grupos. Por un lado, en cuestiones en el cómo informamos, en el cómo hablamos de la epidemia del SIDA. Entonces, aún cuando el virus del VIH fue descrito en 1981 y han pasado tantos años y hay una batería enorme de tratamiento, aún queda mucho por hacer en los medios de comunicación sobre el cómo se menciona al virus del SIDA en los medios de comunicación. Por empezar, aún muchos medios y muchos periodistas, no solo en Argentina, sino en América Latina también, siguen diciendo que el virus se contagia, que el SIDA se contagia y no que el virus se transmite. Después, muchas veces los medios de comunicación hablan cuando se
informa que alguna persona, una celebridad, ha sido diagnosticada con el virus del SIDA, es como que le ponen una carga muy negativa, asociando el virus del SIDA con SIDA, con la enfermedad. O sea, se sigue identificando la infección con la enfermedad SIDA. También se sigue identificando la infección igual a mortalidad. Y todos sabemos que con el paso del tiempo hay un montón de personas viviendo con el virus y que están vivas. Y una tercera error por parte de los medios, aunque es menos frecuente por suerte, es que aún se sigue diciendo que la persona con VIH es un portador de VIH, cuando deberíamos todos decirle persona con VIH, con virus del SIDA, viviendo con VIH. Hay cuestiones muy quizás sutiles del lenguaje, que son quizás difíciles para entender para los periodistas generalistas, pero deberían actualizarse y capacitarse. Y para esto no estamos tan mal. ONU-SIDA ha hecho glosarios, ha hecho manuales. El Ministerio de Salud de la Nación hace varios años ya elaboró manuales para los periodistas sobre cómo hablar sobre VIH. Pero bueno, el problema es que muchas veces los periodistas no los tienen en cuenta o directamente no se capacitan, no los leen y bueno. Y después otro punto, este es el tema del cómo se habla, ¿no? Que todo este cómo lleva a que aún en 2017 aún se sigue estigmatizando a las personas con VIH, aún mucha gente que es diagnosticada con el virus del VIH no lo diga abiertamente, como dice alguien, bueno, tuve un infarto. Entonces, toda esa negación o ese temor a ser estigmatizado y discriminado contribuye aún más a que la epidemia siga adelante. Eso es desde los medios de comunicación, desde el cómo los medios abordan el problema. Pero también creo que tenemos mucho para hacer en el qué tenemos que contar. Y en esto, la verdad que más allá de que los medios impresos, los medios digitales sean distintos formatos, el contenido hoy en día se adapta a, bueno, lo escribimos para redes sociales, lo escribimos para la web, lo escribimos para la revista, para el papel, para la televisión, o para YouTube, o bueno, para lo que sea, pero de alguna manera la información base, más allá que sea adaptada a cada formato, la información base es la misma y falta mucho para decir en torno a estos tres temas. Sabemos desde hace años que los medicamentos son gratuitos por ley, pero aún personas que han sido diagnosticadas con el virus del SIDA, el virus VIH, aún no todo el mundo accede por distintas barreras, ya sean culturales, educativas, económicas, las que sean, al tratamiento. Y después también hay muy poca información en los medios de comunicación sobre estos tratamientos de prevención de la infección, que, bueno, técnicamente creo que, si no me equivoco, le dicen PrEP. Muy bien, gracias. Y también las cuestiones de tratamiento post-exposición al virus. Bueno, sobre esas dos instancias que me parecen muy importantes y claves para la prevención de la epidemia como una medida de salud pública, aún en los medios de comunicación, cualquiera fuera, convencionales o digitales, ahí hay muy poca información para el público en general. Entonces, creo que en esa cuestión de contenidos y de decir por qué y de argumentar cuál es la evidencia científica que fundamenta la medida de prevención con el tratamiento después del diagnóstico, incluso tratamiento después de una posible exposición al virus, ahí me parece que hay que trabajar muchísimo más desde los medios, y la comunidad científica y médica debería trabajar mucho más aliada en un punto, más allá de las diferencias de los intereses, pero bueno, que cada uno debería ser más compartida esa información, porque la mayoría de la población desconoce todavía
la posibilidad de que el tratamiento hoy lo previene de la infección del VIH o incluso en situaciones en que se expuso al virus y bueno, ahí podría acceder al tratamiento también y todavía eso no está, no está como hoy no sé, la persona piensa, me duele la cabeza, bueno, sabe qué tomar. Entonces, bueno, ahí hay mucho para hacer. Así que bueno, eso es, creo que, en definitiva, si trabajamos juntos, si nos capacitamos los periodistas, si tenemos en cuenta mucho más la evidencia científica de qué medidas pueden hacer para mejorar, creo que entre todos, yo creo que el 2030 es posible que lo controlemos. Muchas gracias, Valeria. Gracias, Valeria. El momento del capítulo Innovación a cargo del señor Ignacio San Román. Ignacio. Hola, buenas tardes. Muchas gracias a Helios por la invitación, al doctor Estambulián, a Isabel Cassetti, y un honor también compartir el panel con Guillermo, Valeria, Francesco y Ana. Yo el año pasado conversaba con mi mamá, con Isabel Cassetti, en una charla cotidiana que teníamos cuando estábamos cenando, y me comentó que, según las estadísticas del Ministerio de Salud, de las últimas estadísticas, había habido un aumento en los casos de HIV en adolescentes y en jóvenes. Yo en ese momento estaba terminando de estudiar periodismo y tenía que hacer trabajos finales para las distintas materias. Una de esas era investigación periodística, entonces decidí hacer el trabajo final sobre este tema, o sea, sobre el aumento de casos de HIV en jóvenes y adolescentes. No es que quiera responder la pregunta, consulté o sea, por qué se dio, consulté a distintos especialistas, había distintas posturas, pero sí creo que hay algunas observaciones que se puede hacer, que podría ser desde el punto de vista de la comunicación. Según los datos del Ministerio de Salud de la Nación, en lo que respecta a tasas específicas de HIV, por cada 100.000 habitantes, en adolescentes varones de entre 15 y 19 años, hubo un aumento de un 4,8 a un 5,9 del periodo 2006-2007 a 2013-2014. En el caso de las mujeres, bueno, la misma franja etaria, hubo una reducción del 8,3 al 7, pero sin embargo, entre los 15 y los 19 y entre los 0 y los 14 años, son los únicos grupos en los cuales las mujeres superan a los hombres. Y además, respecto a los varones, también, como se puede ver en el gráfico, entre los 20 y los 24 años y entre los 25 y los 29, hubo un aumento significativo. Este año UNICEF publicó un informe que tituló Consulta Cualitativa acerca del programa de educación integral que se basa en lo que son escuelas secundarias de colegios públicos de todo el país. Consultaron a adolescentes, a estudiantes, a padres, a madres, a directores y también a docentes. Y más allá de que se focalice en lo que es la educación sexual en colegios, creo que se puede tomar en cuenta también para los jóvenes en general. En ese informe, lo que sostiene la UNICEF, se va poniendo de a poco esto, ahí va, sostiene que la gran mayoría de los alumnos que había recibido educación sexual se mostró insatisfecha con el tipo de educación obtenida. Y particularmente lo que señalaron fue la falta de información y la manera inadecuada de transmitirlo. Hay ahí testimonios de algunos chicos de distintas partes del país y los chicos dirían algo que creo que es lo mismo que yo hubiese dicho en su momento y que muchísimos dirían ahora y que también hubiésemos dicho en su momento. Yo hice el secundario en un colegio público de la ciudad, en el Lenguas Vivas, entre 2007 y 2011 y bueno, me siento bastante identificado con lo que dicen los chicos. Y otro tema que destaca la UNICEF, que creo que es importante, que es la manera inadecuada de transmitir el mensaje por parte de los educadores y no considerar las preguntas que tienen los chicos, las demandas. Y el tema de la no participación, según lo que revela el informe, no se debe tanto a una falta de interés, sino también al tema de la vergüenza que se siente al hablar de temas relacionados con la sexualidad. Y dentro de los que valoran de una manera positiva todo lo que fueron
las jornadas y los distintos tipos de encuentro, lo que resaltaron fue el vínculo existente y necesario entre los profesores y alumnos y también las posibilidades de ser escuchadas. Hay algunos ejes que se pueden tomar en cuenta, como es el tema de la vergüenza. Si bien hoy en día es distinto a lo que sucedía 20, 30 o 40 años antes, sigue siendo un tema no del todo fácil de abordar. Entonces, debería haber como una interacción y una propuesta integradora para que los chicos puedan sacarse esa timidez y que incluso pueda llegar a ser algo que no sea aburrido, sino más bien entretenido. Uno de los testimonios del chico de la ciudad hablaba de eso. Y lo que creo es que no debería ser como una clase tradicional, un profesor con un pizarrón, da la clase, bueno, se va y dice, ¿tiene alguna pregunta? No, chau. Sino algo un poco más dinámico. Y bueno, en ese sentido creo que también es importante escuchar a lo que tenemos que decir los jóvenes, ya no soy más adolescente, porque de eso se pueden resaltar y tomar en cuenta para futuros aprendizajes y para que pueda mejorar esta situación. Hay un ejemplo que seguramente todos vayan a conocer, que tal vez a algunos les parecerá mejor u otros peor, que fue una campaña que lanzó en el 2007 el Ministerio de Educación Nacional de Salud, que se denominó Sin Triqui Triqui no hay bang bang. Esa campaña, yo recuerdo, tuvo un gran impacto. Había una canción que era parte de la campaña y que interpretó un grupo de cumbia que se llama Piola Vago, que eran amigos de Tevez, entonces era una banda conocida en ese momento. Tevez sigue teniendo una exposición mediática muy importante, pero en ese momento había pasado el Mundial del 2006, era un auge, y participaron también diversos actores como Fabián Llanola, Julieta Ortega, Sebastián Wanreich, y se sumaron a la propuesta y participaron en el videoclip. Hoy en día, si se quiere apuntar a un público joven, tal vez esas figuras no serían las más adecuadas, y en eso creo que hay que tomar en cuenta lo que es muy importante ahora, que es no solo las redes sociales, sino lo que se denominan, estos nuevos términos, los influencers, que son personas muy influyentes en las redes, pueden ser youtubers, pueden ser tuiteros, por ejemplo, que tienen gran llegada y que son una referencia para muchos adolescentes y para jóvenes. Por ejemplo, en Argentina, bueno, en Buenos Aires específicamente, y creo que en las grandes ciudades, se da el fenómeno youtuber de una manera muy clara. En 2015 hubo un encuentro internacional de youtubers y vino un youtuber que se llama El Rubius, que es español y que es impresionante los números que tienen. O sea, acá lo vinieron a buscar 1.500 personas que fueron a Ezeiza y tiene 33 millones de suscriptores en su canal de YouTube y tiene videos que lo ven entre 6 y 13 millones de personas. Y también acá hay ejemplos de argentinos, youtubers o tuiteros que también tienen millones y millones de seguidores y de gente que los sigue muy atentamente. Entonces, es un fenómeno a tener en cuenta, sobre todo si se quiere lanzar algún tipo de campañas, lo que tal vez en otro momento algunas figuras que podían ser deportistas o actores o músicos, podrían llegar a ser reemplazados por estos nuevos jóvenes influyentes. Del mismo modo también los celulares están reemplazando bastante a lo que es incluso la compu, algo que antes tal vez se veía en la compu, por ejemplo YouTube, hoy en día también se ve en los celulares. Bueno, en eso también tiene que ver la información, la interacción de las redes sociales, cada vez es más destinada al celular. Y bueno, la comunicación cambia todo el tiempo y hay que estar bastante atento a eso. Hay algo que tal vez ahora puede ser muy innovador y tener una gran llegada, pero en unos meses o en un año ya queda viejo y hay que estar constantemente tratando de innovar y de informarse. Por último, creo que se me va la voz cuando miro para allá. Por último, creo que, bueno, para resumir, hay un aumento del HIV en adolescentes en la Argentina. Hay que estar atentos a los nuevos cambios, hay que tratar de focalizarse en dar un mensaje claro y que sea preciso y desarrollar distintos tipos de estrategias.
hay una última frase que le gusta a mi mamá, que es: la comunicación es parte de un todo, que eso quiere decir que uno puede comunicar muy bien, pero tiene que estar obviamente de la mano con contenido, porque una buena comunicación de por sí no sirve solo. Y después también creo que en general las personas que se dedican a la salud y a la educación, creo que tienen una vocación muy especial, y creo que los funcionarios del ministerio, las personas que tienen cargos importantes o que trabajan como médicos o educadores, tal vez se deberían de alguna manera redoblar ciertos esfuerzos para que poder tener una mayor llegada, y que de acá a unos años se puedan ver algunos números más satisfactorios. Así que en eso estamos. El capítulo Innovación estuvo a cargo de Ignacio San Román, y justamente lo que iba señalando Ignacio nos da pie al siguiente capítulo, que es redes sociales. Vamos a escuchar ahora a la licenciada Ana Paula Cordero. Ana. Muchas gracias, Guillermo. Muchas gracias por la invitación, a Helios. Y bueno, buenas tardes. Un gusto estar acá con ustedes. Yo les hablo de las redes sociales. Valeria al principio les preguntó cuál era la importancia de la comunicación y vimos todas las manos levantadas. Ya en el 2004, ONU-SIDA, junto a la Fundación Kaiser Family, lanzaron la Iniciativa Mundial de los Medios de Comunicación contra el SIDA. ¿Por qué? Porque siempre se dieron cuenta de la importancia que tiene la comunicación. Entonces, esta iniciativa, como un paraguas, reunía a los medios principales de comunicación del mundo. ¿Para qué? Para informar, sensibilizar y prevenir. Y entonces Kofi Annan en ese momento hablaba de esto, del gran alcance, de la gran influencia que tienen los medios de comunicación. Pero en este caso se referían a los medios de comunicación tradicionales. ¿Qué pasó también en el 2004? Surgió el prototipo de Facebook, que era de facebook.com, lo que estaba en la Universidad de Harvard, que después en 2006 se extendió ya al universalizarse y hacerse para mayores de 13 años. También en el 2005 se creó YouTube, en el 2006 la compró Google y en el 2006 apareció Twitter. ¿Para qué sabemos que se usan las redes sociales? Se usan principalmente para compartir información, para mantener o establecer relaciones, para involucrarse en causas y también para entretenimiento. Y algo importante en este cuadro, no sé si ustedes lo ven bien, el Pew Research Center, que estudia tendencias en Estados Unidos, muestra este gran crecimiento en el uso de las redes sociales. Mientras que en el 2005 solo un 5% de la población utilizaba redes sociales, es decir, de los usuarios de Internet, ya en el 2016 hay un casi 70% de esos usuarios de Internet que usan las redes sociales. Esto nos muestra la importancia de hacer mensajes y campañas en estas redes, ¿no? Otro dato importante es que al principio la mayoría de los usuarios de redes sociales eran los jóvenes, pero en este gráfico vemos como todos los otros grupos etarios también fueron creciendo, incluso los mayores de 65 años. Por eso ahora, al hacer campañas en redes sociales, tenemos que pensar no solo en los jóvenes, sino en todos los grupos etarios. ¿Y cuál es la red social que más se usa? Es Facebook de lejos. El 79% de los usuarios de Internet usa Facebook y las otras redes están alrededor del 30%. Esto es importante porque cada red social tiene códigos distintos y si Facebook es la más usada, tenemos que conocer bien cuáles son los códigos de Facebook. ¿Y cuál es el uso en Argentina? Bueno, es similar el dato al que vimos en Estados Unidos. Este estudio que se presentó el año pasado muestra que tanto Chile como Argentina son los dos países de Latinoamérica en donde más se usan las redes sociales. En Argentina el 68% y en Chile el 71,1%. Algo interesante es que 9 de cada 10 lo hacen a través de un smartphone, que usamos unos 85 minutos diarios en promedio, y que las principales actividades que hacemos a través de estos dispositivos móviles es el uso de redes sociales, la mensajería y compartir fotos y videos.
Y así como Nusida y Kofi Annan en aquel momento hablaban de los medios de comunicación en el 2004, ya en el 2009 se refieren a la importancia del uso de las redes sociales. Y dicen, ¿por qué? Porque las redes sociales tienen una comunicación viral que fomenta una mayor interactividad. Además, se puede divulgar la información de manera más rápida y extensa y acelera el ritmo en el que se transmite esa información. Además de que podemos llegar a nuevos públicos con mensajes precisos hechos para esos públicos. Entonces, ¿para qué usar las redes sociales en relación al VIH? Para elaborar, campañas de prevención, para promover la realización del test de VIH, para brindar apoyo y contención, porque las redes sociales también generaron la creación de redes de pacientes, de organizaciones, de distintas redes de apoyo. También para ofrecer información confiable y clara, porque esto que decíamos de esta aceleración del ritmo de enviar la información crea un doble juego. Por un lado, de que a la gente le llegue de forma rápida información confiable y también que le llegue información que es errónea. Y algo importante que también para lo que sirven las redes y que muchos investigadores están utilizando es que a través de los datos de Big Data se puede descubrir o localizar zonas, lugares, grupos en donde se están dando conductas de riesgo. Y entonces enfocar las campañas en esos lugares, por ejemplo a través de geolocalización, o adaptarla a esos públicos y a esas conversaciones e información que están transmitiendo, también a través de las palabras clave que se pueden buscar. Además de los dilemas éticos que puede haber, pero hay muchas campañas que se están realizando ya teniendo en cuenta esto. Este estudio, hay muchos estudios, pero este es uno que les puede servir de referencia, analiza la relación entre las conductas sexuales de riesgo y el uso de las redes sociales y muestra todos los pros y contras de las redes sociales y también de las distintas aplicaciones móviles y cuál es el uso que se le puede dar a las redes en este sentido. Y lo que decíamos, esto de los pros y contras. ¿Y qué pasa con los profesionales de la salud y las redes sociales? Como nos pasa a todos, necesitamos un poco de ayuda. Y para todos, como lo que decía Valeria, la capacitación de los periodistas y comunicadores, necesitamos estar capacitados, por un lado en VIH, en salud, antes de hablar de algo que no conozcamos, pero también en redes sociales, porque ser comunicadores no nos hace especialistas en el manejo de las redes sociales. Y después, los médicos, también es fundamental que estén capacitados en comunicación y en el uso de redes sociales, para potenciar sus mensajes, para crear campañas adecuadas, para comunicarse mejor con sus pacientes, para lidiar con los diferentes desafíos que se presentan ahora con este tema. Y también, algo importantísimo es convocar a los expertos en redes sociales para que integren nuestros equipos de prevención. Acá les dejo 3 guías, hay muchísimas guías para profesionales de la salud sobre el uso de las redes sociales. Por ejemplo, la última, la de Fundación Vodafone, es muy amplia y abarca todos los temas que tienen relación con el uso de las redes sociales en distintos aspectos, desde las consultas online hasta cómo hacer un blog, cómo utilizar Twitter o Facebook. Así que se los dejo un poquito más, que veo que están sacando fotos. Y todo este uso, ¿para qué nos serviría? Para cumplir los objetivos que decíamos al principio. Por ejemplo, eliminar o ayudar a eliminar la transmisión vertical madre-hijo, para eliminar la estigmatización y la discriminación, para promover un mejor uso del lenguaje, lo que decía Valeria, para prevenir y para aumentar la realización del test de VIH, entre otras cosas. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana Paula Cordero. Y el último capítulo, antes del comentario del doctor Daniel Estambulián, vamos a dedicarnos a analizar el impacto de las imágenes y expone Francisco Garabelo. Francisco. Gracias. Cuando hablábamos con Isabel sobre el tema que me toca hablar a mí, al principio me resultó un poco abstracto, pero después, para evitar seguir con la historia,
me pareció interesante interpelar el concepto de imagen, salir de aquella cuestión de lo icónico y ir un poco más allá. Y para eso es importante entender que una imagen necesariamente es una construcción que tiene un proceso de reconocimiento a través del grado de conocimiento que pueda llegar a tener la población o el que produce ese contenido. Esto es importante porque nos vamos a detener en este tema de la imagen porque nos ayuda muchas veces a cambiar y a revalidar esa imagen sobre un mismo tema. Algunas cuestiones vinculadas al HIV y al SIDA en medios impresos o en las industrias culturales como el cine, la música, etcétera, vistos con el conocimiento de hoy pueden quedar desactualizados o viejos, pero son como una fotografía que representa lo que se sabía hasta ese momento de ese fenómeno. Con el HIV pasó algo particular. Primero vino la enfermedad y después se supo qué era lo que la causaba. Al principio mucha incertidumbre, un poco de teorías conspirativas e inquisitivas, y de repente una fotógrafa de la revista Life produce este contenido que le dio cierto grado de iconicidad distinto al que tenía. Una mirada más humana sobre la enfermedad, sobre el flagelo de la enfermedad, pero además cierta calidez de la contención de la familia. Esta imagen fue tomada 2 años más tarde por una conocida casa de indumentaria, la convirtió en su campaña publicitaria, le agregó colores, porque la original era en blanco y negro, y esto lo podemos tomar como un hito en el que la cultura empieza a testimoniar sobre el VIH para generar estos reconocimientos por parte de la comunidad, esta comprensión de una nueva imagen sobre el HIV. Otros íconos de la cultura popular son víctimas de la enfermedad. Esto también estimula que se empiece a hablar del tema y llega al cine. El cine busca reflejar la vida del hombre y sus diferentes aspectos, y las infecciones no han sido un tema menor en toda la historia de la cinematografía, pero también del arte, porque el arte, la comunicación y otras actividades atraviesan toda la dimensión humana. Según el Internet Movie Database, que es la base de datos de contenido cinematográfico, hay 16.600 películas que tocan superficial o profunda, de manera profunda, la temática HIV-Sida, y hay más de 700 piezas que lo abordan de manera específica. ¿Esto por qué es importante? Porque el cine sensibiliza, la producción audiovisual en general, y permite transportar o generar una comprensión multisensorial. Uno puede ver y oír de qué se trata una infección. En el caso de Filadelfia, por ejemplo, que es la película icónica por excelencia, uno puede ver y oír la hemoptisis del personaje de Tom Hanks a medida que avanza la enfermedad. Otro caso es Y la banda siguió tocando, donde se hace como un raconto de los primeros momentos de la pandemia. Y así pasa. Yo acá elegí 19 películas, no voy a hablar de las 19, tranquilos, pero son diferentes ejemplos que nos permiten de alguna manera clasificar la forma en la que se puede abordar la temática VIH. Pueden ser el tema central, como La banda siguió tocando o Filadelfia. Se puede tratar de manera rigurosa y con una mirada casi epidemiológica, como en Filadelfia, o donde se ve la evolución clínica del paciente, las distintas complejidades, o en La banda siguió tocando, que es un raconto, o de manera superficial, como en Forrest Gump, donde la mujer de Forrest lo vuelve a buscar después de abandonarlo para decirle que tiene una enfermedad, que le baja la inmunidad. Bueno, a través de los últimos 32 años
esta temática se ha explorado desde distintos lugares. En La niña de tus sueños es una chica que recibió la infección de manera vertical porque la madre era usuaria de drogas endovenosas. Tenemos producciones nacionales como Un año sin amor, donde el personaje Juan Minujín es un escritor que se entera que es portador de la infección, bueno, y decide explorar la vida desde otro lugar. Precious, donde tenemos el drama de género y racial vinculado al HIV, y en la última, el club de los Dallas Buyers, donde si bien habla de la misma época en la que sucedió Filadelfia, hay otro estado de conocimiento, entendemos mejor lo que está pasando, entendemos mejor la situación del acceso a las medicaciones, del estigma, de la discriminación y de la necesidad de integrarse. Y también, por último, a nivel nacional, en lo que hace a cine, hay producciones que buscan trabajar la temática en públicos más jóvenes, como 5 historias de SIDA de la Fundación Huésped, donde a través de 5 cortos de animación se trabajan diferentes aspectos de este tema. Pero el cine no es el único espacio donde se trabaja sobre la construcción de esa imagen que uno puede generar a través del SIDA. La comunicación en la vida cotidiana de la gente busca la integración del sujeto. Para pasar de algo que responde a intereses de grupos chicos o menores dentro de la sociedad, el cine toma esas problemáticas, las amplía y las convierte en cultura popular. Lo mismo pasa con la televisión. Cuando volvimos a la democracia, hubo en la década de los 80 personas que trabajaron por la integración de la comunidad LGBT en la Argentina, y parte de su trabajo también fue luchar contra el estigma por el HIV y trabajar en favor de la prevención. 2 de estas personas son los hermanos Jáuregui, que han tenido una activa participación en medios, se los ha visto en programas de TV, en programas de radio, incluso han colaborado con ficciones. Pero bueno, los medios generan una conversación con su público y las industrias culturales también. ¿Por qué? Porque buscan representar a la sociedad y que la sociedad a su vez se sienta representada por esas agendas de ficción. ¿Y qué pasa con la tele? Cuando uno lleva la discusión a la televisión, esas cosas que por ahí no se pueden decir o no se pueden tratar de manera directa, recogiendo por ahí el testimonio de un médico, de un científico, cosas que no son un dato duro, pero que afectan a la condición humana dentro de la dimensión HIV. Existen códigos culturales que facilitan la comunicación y lo que se comparte. ¿Por qué? Porque hay algún tipo de empatía que se produce por afinidad o por estos procesos de reconocimiento para la construcción de la imagen que generan discusiones, y en tanto se generan esas discusiones la posibilidad de ampliar el conocimiento sobre el HIV. Bueno, hay una relación nueva con los medios. Su comprensión sigue siendo la misma, pero como decía Nacho y como decía Ana, hoy en día ver la tele no es solo ver la tele, es ver la tele, discutir la tele, participar como espectador. ¿Quién no vio alguna vez un programa o un partido de fútbol y fue a Twitter o a Facebook y comenta, hace alguna postación? O mismo desde las redes sociales, si se lo perdió, hay un comportamiento social de ese contenido, de esa discusión, por identidad, por afinidad, se comparte, se sigue la cadena, se participa, se agrega algo más. Bueno, yo acá quería mostrar, de alguna manera son 2 videos, a ver si los puedo
poner. Uno es de una telenovela de la década del 90. A ver si... No. A ver. ¿Cómo? Bueno, uno es de la telenovela de Andrea del Boca, Celeste, Siempre Celeste, en 1991. Los enfermos Ahí está. del SIDA, para mucha gente, son los leprosos del siglo XX. Eso. Y a mí no me gustaría sentirme un leproso. ¿Por qué dice esto, doctor? Porque estoy enfermo. Tengo SIDA. Lo descubrí demasiado tarde, cuando ya había contagiado a una persona muy querida. Perdóname, Teresa. La suya es una tiempo, doctor. El hecho de que gente como usted respeta una sociedad supongo yo que va a colaborar con que la gente deje de pensar ¡Me contagió! ¡Me contagió! ¡Me contagió! ¡Me contagió! ¡Asesino! 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 Bueno, esta escena, si se acuerdan lo que dijo Valeria, tiene todas las incorrecciones posibles en el uso del lenguaje. Asesino, me contagió, y hablar de la enfermedad como una sentencia de muerte. Pero habría que revisar cuál era el estado de situación en 1991. La escena es un poco más larga y por suerte está uno de los Jáuregui en ese piso simulado del programa de Silvina Chediek para hacer como apostaciones en contra de la discriminación y el estigma. Pasaron 17 años para que en un especial que se emite por Canal 13 todos los años se trabaje la misma temática de otra manera, y vamos a ver ahora un clip de un unitario que produce Canal 13 con la Fundación Huésped todos los primeros de diciembre, se llama Revelaciones. Mira, yo no sé desde cuándo vivo con VIH. Después de vos pasaron cosas, gente, y hace un tiempo me hice el análisis y me dio positivo. ¿Y qué hago con eso yo? Y lo que vos tenés que hacer es sacarte sangre y hacerte el análisis, como hice yo. Pero justamente el punto es que sepas, tenés que te enteres, porque si vos sabés, podés elegir, si vos sabés, podés tomar la decisión correcta. ¿Y cuál sería la decisión correcta? Es complicado, Florencia, pero te la voy a hacer simple. Si yo quisiera entrar a tu empresa con la chica esa que me contaste, tampoco podría. Te pido por favor que no me juzgues porque ya me estoy juzgando yo sola. No, yo no te juzgo, Florencia, no te juzgo. Pero esa chica lo tiene que saber. Tu empresa está haciendo un examen que no se debe hacer. Vos lo sabés y por eso estás así. Bueno, acá en los dos clips del mismo capítulo tenemos un lenguaje más correcto, una actitud mucho más natural para hablar de la temática del HIV, y se usa a la producción audiovisual como una especie de arma o un ariete para estimular la toma de conciencia. La toma de conciencia en conocer la situación serológica si uno está ante una situación de riesgo, hablar con los posibles contactos que pudieran verse afectados por esa situación en caso de ser positivo el resultado, y después otro problema un poco más complejo que ha motivado la sanción de leyes de protección laboral en términos de HIV, que es el tema de
no contratar a alguien por saberse la condición serológica. Fíjense la evolución y la naturalidad con la que se trata el mismo tema, que de alguna manera testimonia todo lo que fue pasando. Los cambios, las novedades científicas, las mejoras de los tratamientos, el aumento de la comprensión por parte de la comunidad médica y de la comunidad no médica de la temática del HIV, el aumento de casos o de personas que viven con HIV y que viven bien, y por ahí sentir a esas personas dentro del área de pertenencia de cada uno, y eso de alguna manera permite construir otra imagen, tener una imagen diametralmente opuesta a la que por ahí había en los 80, a la que se construía en los sets de televisión y cine en los 90, y a eso vamos. Construir una imagen es posible, pero depende de varias cosas. Depende de trabajar en ampliar el conocimiento, ampliar las miradas, mejorar los procesos de reconocimiento, estar atento a las conversaciones que se dan ante esos reconocimientos. Recién mostrábamos que la tele no es solo la tele, sino uno ve la tele con el celular o con la computadora, comparte comentarios, comparte opiniones, comparte sensaciones. Y hay que estar atento para poder intervenir esas conversaciones, equivocadas o no, para saber guiarlas, para ayudar a estimular la ampliación del testeo y para poder llevar a ese horizonte que está un poquito cerca, 2030. Bueno, acá hay otra imagen de otro capítulo donde se habla del sexo de hombres con hombres entre adolescentes. Bueno, depende de nosotros poder cambiar la construcción de esa imagen y pasar de un San Francisco que era una zona cero del HIV a un San Francisco con SIDA cero, como se está planteando la ciudad ahora. Muchas gracias. Gracias, Francisco Garabelo. Tuvimos el capítulo Impacto en Imágenes y va a cerrar esta mesa con sus comentarios el doctor Daniel Stambulian, que es un comentario por partida doble, doctor. Muy bien. Cuando me comentaron de esta mesa, yo le dije que a mí me gustaría hacer dos reflexiones sobre dos temas que en mi vida me han resultado muy importantes. Hay una situación que nunca me voy a olvidar. Ustedes saben que nosotros empezamos a trabajar en infectología y la infectología es una especialidad horizontal que se interrelaciona con todas las otras especialidades. Y yo me sentí muy gratamente conmovido cuando un ginecólogo se me acercó, del Caballero de la Orden de Malta, diciéndome qué podíamos hacer juntos. Y digo, mira, trabajemos a ver si podemos disminuir la transmisión vertical del HIV. Me parece bárbaro. Y ahí con Liliana Vázquez, María Alicia Zarubi, empezamos a trabajar en ver cómo disminuir la transmisión vertical del HIV. El proyecto se llamó AMAPES y ustedes saben que al principio del 25% que se transmitía en forma vertical el HIV, se llegó en muchos lados y nosotros estábamos muy cerca al 2%. Entonces, ¿qué hicimos? Empezamos a trabajar con hospitales públicos, a tratar de colaborar para poder detectar
a las mujeres HIV positivas, darle la leche a las que tenían que, en vez del pecho, darle leche. Y así fuimos trabajando. Y lo importante que llegamos a bajar, encontramos 14% las mujeres que testeábamos que eran HIV positivas, pero lo interesante que llegamos a bajar al 3% la transmisión vertical del HIV. Ustedes saben que mis padres eran de Armenia y yo trabajo en Armenia. Y entonces, ahora tuvimos un congreso y en Armenia se está trabajando muy bien y es uno de los países donde la transmisión vertical del HIV es cero. Está también Cuba entre ellas. Y a mí me parece que es muy importante que todos tengamos presente que hoy 20%, nosotros estamos trabajando con el hospital de Ezeiza, de Eduardo Urnequian, y encontramos que el 20% de las mujeres van a tener el chico sin control previo. Entonces a mí me parece muy importante que todos tengamos presente que si podemos transmitir de que toda mujer embarazada tenga el test y sepamos si es positiva y podamos tratarla y evitar la transmisión vertical, sería fantástico. Yo nunca me voy a olvidar, ustedes se acuerdan que en el 69-70 se hizo la vacuna triple viral. Y antes de la triple viral, yo había venido de Estados Unidos, yo trabajaba en el hospital de niños y discutía muchísimo porque nosotros teníamos un registro de 38 casos de rubiola congénita y entonces le decíamos, escúchame, con 25 centavos más, en vez de darle la vacuna del sarampión sola, podríamos dar la triple viral. Se tardó un año en cambiar la actitud de dar, en vez de la del sarampión sola, la triple viral. Yo creo que hay que estar muy atentos porque muchas cosas se pueden hacer en un tiempo mucho más corto que lo que habitualmente se hace. Francesco habló del SIDA. Yo quedé muy impresionado leyendo un artículo de la revista Times y entonces me acuerdo de unas diapositivas, porque todos vivimos lo que era el SIDA en la década del 80. Yo atendía a un grupo de 21 coleccionistas que trabajaban entre Buenos Aires y Nueva York. Y recuerdo que 19 fallecieron y uno participó en el manejo de alguno de ellos hasta que después cambió la película en la década del 90. Pero lo que a mí me quedó muy grabado era un infectólogo llamado Merli Sande. Merli Sande era un infectólogo de San Francisco. Hicimos una relación muy linda con él y nos invitó a San Francisco. Y yo quedé impactado al ver en la década del 80, él se murió joven a los 63 años, pero en la década del 80 lo que era el HIV. Y después fíjense cómo cambió. Y ahora en la revista Times leo que ellos están tratando en San Francisco de llegar a SIDA cero, se le hace el test a todos los pacientes y entonces se puede en esa forma, con una carga viral menor de 20, disminuir la transmisión del HIV. Y eso es lo que me parece que tenemos que trasladar a nuestro medio. Si yo agarro una ciudad, Loma de Zamora, y digo, voy a tratar, se está haciendo en Pilar con nuestro grupo, voy a tratar de llegar a SIDA cero, yo creo que hay mucho que podemos hacer para disminuir la transmisión
vertical. Y la revista Economist hace unos años decía, se terminó el SIDA porque con menos de 20 la transmisión es muy escasa. Estas son dos pequeñas experiencias que me parecen muy importantes. Estar presente con toda embarazada para poder hacerle el test. Y segundo, elegir lugares donde podamos trabajar para llegar al SIDA cero. Gracias. Con el comentario del doctor Daniel Stambulián estamos cerrando esta mesa La Comunicación en Salud y HIV. Han participado Valeria Román, hablando de integración de medios tradicionales y digitales, Ignacio San Román, hablando de innovación, Ana Paula Cordero, hablando de redes sociales, y Francisco Garabelo, de impacto de las imágenes. Los invitamos a seguir porque llega también una mesa muy interesante, casos clínicos, infecciones oportunistas, comorbilidades, que va a coordinar el doctor Jorge Benetucci. Muchas gracias.